En el programa anterior hablamos de lo que ocurrirá durante el arrebatamiento e hicimos una serie de preguntas. ¿Cómo será el sonar de las trompetas? ¿Qué ocurrirá durante la resurrección de los muertos en Cristo? ¿Qué acontecerá en la transformación o glorificación del cuerpo? ¿Cómo será la subida de la iglesia para ir al encuentro con Cristo en las nubes? ¿Por qué el Señor va a venir del tercer cielo al segundo cielo a buscar a su iglesia? ¿Qué acontecerá cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén? Son muchas preguntas y todas son muy importantes. Y con la Biblia en la mano las responderemos para seguir avivando el fuego por la venida del Señor en el arrebatamiento. Y como es habitual, para responder todas estas preguntas, quédense con nosotros en preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero, al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga, bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Les habla Mauricio Salas. De las preguntas que enunciamos al inicio del programa ya respondimos la primera de ellas, ¿cómo será el sonar de las trompetas? Hoy vamos a responder la segunda, ¿qué ocurrirá durante la resurrección de los muertos en Cristo? Para responderla nos van a acompañar nuevamente los hermanos en la fe, Pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor, bienvenido al programa. Mauricio, es un gusto, es un gozo estar aquí de nuevo. Hermanas, ¿qué ocurrirá durante la resurrección de los muertos en Cristo? Dios les bendiga. Dios te bendiga, Mauricio. Bendiciones, Mauricio. Yo quisiera iniciar con usted, Pastor Gabriel. ¿Qué va a ocurrir durante ese momento de la resurrección de los muertos en Cristo? Tremenda pregunta, Mauricio, porque es necesario que reiteremos nosotros que vamos a hablar de los muertos en Cristo Jesús. Es decir, los que durmieron en Cristo, los que tuvieron fe en el Señor, convencidos de que el Señor Jesucristo pagó el precio por ellos y que habría de darles vida y vida en abundancia. Porque a los que no durmieron en Cristo Jesús, esos no les va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? A lo que les ocurre a los que tuvieron fe y durmieron en Él, sino que van a ir al infierno y van a resucitar para condenación de los de 1000 años del gobierno de Jesucristo, para ir después al lago de fuego. Y mira tú que es impresionante ver en estos tiempos, y justo ahora, cuando el arrebatamiento está a punto de acontecer, en cualquier momento la iglesia no está hablando de este glorioso evento del arrebatamiento, y mucho menos de los muertos en Cristo Jesús que van a resucitar. Ahora bien, la iglesia del tiempo de fin está dormida y está apartada de Cristo en apostasía. Solo le interesa el reino de la hora. Mira que no hablan del reino venidero y les gusta hablar de las cosas de este mundo. La iglesia está interesada en estar atrincherada en este mundo, de afincarse en este mundo, porque cree que esta es la vida y debe de cumplir todos sus anhelos y todas sus metas en este siglo malo. Ahora, esta es una prueba fehaciente de cómo el mundo se ha adentrado a la iglesia, ¿verdad? Porque al mundano no le interesa saber nada que tenga que ver con el reino venidero. Ahora bien, nosotros podemos ver que cuando se habla del reino venidero, se está hablando de las promesas y se está hablando de la herencia poderosa que el Señor le ha prometido a sus hijos. Pero si alguno de nosotros quisiera saber, o alguien quisiera saber, si en su iglesia se practica la apostasía o si su iglesia está dormida, lo que tendría que mirar y observar es si se está predicando sobre la eternidad, si se está predicando si se está predicando del reino venidero,
si se está predicando sobre estas promesas, si se está predicando, ¿verdad?, de las promesas eternas, si se está predicando sobre el arrebatamiento, si se está predicando sobre las puertas de la Nueva Jerusalén que se van a abrir, si se está predicando de la resurrección de los muertos. Si en esa iglesia no se está hablando, sino del reino de la hora, de este mundo, de cómo afincarse en este mundo, de cómo sentir satisfacción y sentir felicidad y riqueza porádicas en este mundo, es decir, de ejercitar los anhelos en este mundo, déjame decirte que entonces está en una iglesia apóstata, está en una iglesia dormida. En el programa pasado dijimos que cuando se dé el último sonar de las trompetas, ¿verdad?, dice la Escritura que va a ocurrir la resurrección de los muertos. Volverán a la vida los cuerpos que están en el polvo. Y el profeta Daniel hace manifiesto esto en un versículo en Daniel 12:2, y quiero leer. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire que Daniel junta aquí, ¿verdad?, estas dos resurrecciones que están separadas en el tiempo. La primera resurrección es para vida eterna y se iniciará en el arrebatamiento de la iglesia, y la segunda resurrección es para condenación en el infierno. Acontecerá después del milenio. Daniel dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna. Esto es contundente. Es decir, todo el que ha dormido en Cristo Jesús, todo el que ha tenido fe y sabe que tiene al Rey, al Cristo vivo, y que resucitó y tuvo cuerpo glorificado, de la misma manera ha de ocurrir acá con ellos. Esto indica, hermano, que los cuerpos volverán a la vida. Dios hará de nuevo el cuerpo con huesos, carnes, tendones, es decir, con todas sus partes, pero no será un cuerpo de debilidad, no será un cuerpo de humillación, no será un cuerpo de dolores, de muerte, como el que nosotros tenemos ahora, sino que será un cuerpo glorificado, será un cuerpo resucitado, será un cuerpo transformado, será un cuerpo maravilloso, así como lo tiene el Maestro Jesús. Pero ¿qué significa esto, hermana Yolanda, de un cuerpo transformado, glorificado? Sí, un cuerpo transformado implica que, como dice el pastor Gabriel, va a ser cambiado. Yo quiero leer 1 Corintios 15, el versículo 51. Este versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y yo quiero que comparemos un poco para de pronto hacernos una idea de cómo va a ser ese cuerpo cambiado, transformado, el evento de la transfiguración que aconteció en el Monte Hermón con el Señor Jesucristo, allí delante de Juan, Jacobo y Pedro. Y justamente en Lucas capítulo 9, voy a leer en el versículo 28, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En los otros 2 evangelios se habla de que el Señor se transfiguró. Vemos allí que se cambió y allí los 3 evangelistas, los autores de los evangelios, hablan de la apariencia del Señor, de su rostro que se convirtió en un rostro resplandeciente. Así van a resucitar los muertos en Cristo, van a tener un cuerpo resplandeciente. Y además de eso, Moisés y Elías, dice la Escritura allí, que estaban rodeados de gloria. De la misma manera, los muertos en Cristo van a resucitar no solamente rodeados de gloria, sino también con un cuerpo lleno de gloria, la semejanza del cuerpo del Señor Jesucristo. Y a esto se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5, cuando habla de que seremos revestidos, y el revestimiento va a ser obviamente revestidos de gloria. Voy a leer 2 Corintios 5, el versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando el apóstol Pablo habla del tabernáculo y de la morada terrestre, está refiriendo a este cuerpo donde estamos morando, nuestra alma y nuestro espíritu moran allí. Y dice la escritura que todo hijo de Dios que está en este cuerpo, que es un cuerpo de muerte, en este tabernáculo que en cualquier momento se va a deshacer porque puede morir en cualquier momento, dice el apóstol Pablo que nosotros, los hijos de Dios, debemos gemir, y dice también con angustia, para que podamos ser revestidos. Cuando habla de la habitación celestial, se está refiriendo al cuerpo glorificado que vamos a tener, y que los muertos que resuciten van a tener esa habitación celestial. Y eso se comprueba porque allí aparece el versículo 4 que dice que lo mortal, es decir, el cuerpo de muerte, va a ser absorbido por la vida. La pregunta que yo pues me haría y le haría a los que nos están viendo en este momento es: ¿está la iglesia del final de los tiempos, como decía el pastor Gabriel ahorita, está gimiendo con angustia por ser revestidas, ¿verdad? O revestidos los siervos y las siervas de esa habitación celestial, de ese cuerpo glorificado? Sería la pregunta. ¿Están anhelando el día en que los muertos resucitarán y también serán revestidos de gloria? Es una buena pregunta para los que nos están viendo. Yo creo, Yolanda, que no está ocurriendo nada de eso. Es decir, lo que estamos viendo es otra cosa. Lo que estamos mirando es cómo ha entrado a la iglesia en un estado de apariencia y de vanidad, y donde se le da mucha importancia a este cuerpo. No que estemos hablando de que este cuerpo no es importante. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo, pero lo más importante es que nosotros estemos anhelando el otro cuerpo. Y esto tiene que ver con lo que leía la hermana Yolanda, y hermana Belkis, se lo transfiero a usted porque dice ahí 2 Corintios 5 que lo mortal debe ser absorbido por la vida. ¿Qué significa esto? Así es, Mauricio, y como dice la hermana Yolanda y el pastor Gabriel, en este tiempo en que está tan cerca que esa promesa gloriosa acontezca y que nuestro cuerpo mortal sea absorbido por la vida, que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y que los muertos en Cristo resuciten y que los que quedemos aquí seamos arrebatados para que nuestros cuerpos sean transformados. Tristemente, lo que comentamos en este momento es que la iglesia de Jesucristo está desapercibida. Muchas de las iglesias, como decía el pastor Gabriel, no están pensando en el cuerpo glorificado que vamos a tener, no están pensando en cómo va a ser ese cuerpo maravilloso que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y lo que están haciendo es que le están rindiendo culto a su propio cuerpo. Han convertido el cuerpo en un ídolo. Tanto así que nosotros vemos de muchas iglesias que se dicen ser creyentes y están pendientes de hacerse cirugías y de hacerse todo tipo de tratamientos para tener este cuerpo, que es un cuerpo mortal, que es un cuerpo que va a ir a la tumba, porque el Señor lo va a cambiar, pero nos va a dar uno nuevo, pero no ahora. Este que tenemos es un cuerpo de muerte, dice la palabra. Y estas personas que se dicen ser creyentes consideran que esa es la vida. Creen que la vida es cuidar este cuerpo. Pero el Señor nos dice que no. A través de la palabra del Señor nos dice que estamos viviendo en este momento en un cuerpo de muerte. Y que lo que tú decías, que este cuerpo mortal tiene que ser absorbido por la vida, pastor. Y algunos pastores ya son asiduos de los gimnasios. Claro. En vez de irse a orar a las 4 de la mañana, se van a los gimnasios. Y les gusta estar piñudo y tener buena presencia, porque claro, la vanidad se los come. Se los come la vanidad. Músculos. Sí, quieren tener músculos, pero porque también les ronda los espíritus de fornicación y quieren verse atractivos, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que este cuerpo es un cuerpo de muerte. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios, continuando con el capítulo 5 que leía la hermana Yolanda, mira lo que dice Mauricio en el versículo 5, 2 Corintios 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Nosotros tenemos el privilegio de ser templos del Espíritu Santo de Dios. Y los hermanos que partieron en Cristo también fueron morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando ellos resuciten van a resucitar con un cuerpo vivificado, con un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros también, los que hayamos quedado en el momento del arrebatamiento. El Señor dice que tendremos ese cuerpo incorruptible y que lo mortal será absorbido por la vida. Eso es una promesa gloriosa y esa promesa gloriosa está a punto de acontecer porque el Señor dice que Él viene pronto y nos dice que en este momento, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un cuerpo de humillación. Y como decía la hermana Yolanda, ¿qué debe estar haciendo la iglesia en estos momentos? Debe estar gimiendo, debe estar clamando. ¿Clamando por qué? Por lo que dice Filipenses 3:20. Mira cómo dice Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. El Señor no dice que somos ciudadanos de esta tierra. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira cómo dice que nosotros tenemos que estar clamando. ¿Por qué? Para que nuestro cuerpo sea revestido de esa gloria. ¿Cuál gloria? La que tuvo el Señor Jesucristo. La iglesia tiene que estar clamando por su ciudadanía. Porque el Señor nos dijo que no somos de esta tierra. Amén. Amén. No somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Porque nosotros tenemos una ciudad celestial que nos echa de manos, sino el arquitecto perfecto, que es el Dios vivo. Amén. Ese es el clamor de la iglesia. Tenemos que estar clamando, esperando a nuestro Salvador, anhelando que la trompeta suene, anhelando ver el rostro de nuestro Rey, no preocupándonos por este cuerpo de muerte, sino anhelando el cuerpo nuevo. Amén. Porque el Señor Jesucristo dice que pronto va a venir, porque todas las señales están cumplidas. Amén. Así que lo mortal, Mauricio, va a ser absorbido por la vida que el Señor nos ha prometido y que tendremos muy pronto. Y podemos ver una clara diferencia entre las características de lo que es mortal y de lo que es la vida que viene a absorber lo mortal. Yo tenía aquí unas anotaciones con respecto a esto, porque cuando nosotros hablamos de este cuerpo de muerte, estamos hablando de un cuerpo de humillación, de debilidad, de un cuerpo corruptible. Pero cuando venga la vida, la verdadera vida, no la que está en esta tierra, que es efímera, sino la vida, como alguna vez nos compartía el pastor, tendremos un cuerpo de vida, de gloria, un cuerpo de poder, un cuerpo incorruptible. Esas son las promesas de la resurrección, de la transformación del cuerpo, este cuerpo que va a ser cambiado por uno nuevo. Y esas son las promesas, las verdaderas promesas eternas del Señor. Las que nos llenan de gozo. Y las que estamos esperando, las que estamos atisbando por la celestial. Aleluya. Gloria al Señor. Y hay mucho más que decir acerca de estas promesas, pero lo vamos a hacer al regresar. Estamos de regreso en Preparándonos para la venida del Rey y estábamos hablando de esa promesa poderosa de la transformación del cuerpo para aquellos que murieron en Cristo y para nosotros, los que seamos arrebatados si antes no hemos sido llamados por el Señor. Y vamos a seguir hablando, Pastor Gabriel, de este cuerpo poderoso, este cuerpo nuevo que el Señor nos va a dar. Cuerpo de resurrección, Mauricio. Claro que sí, vamos a seguir hablando. Y mira que yo quiero que leamos 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Estas preguntas, Mauricio, Yolanda y Belki, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Vuelvo y repito, tremenda pregunta. Y el apóstol Pablo dice que lo que se siembra no es el cuerpo que va a salir en la resurrección, sino el grano desnudo. Así habla el apóstol Pablo.
Esto quiere decir que ya no será un cuerpo de muerte, es decir, un cuerpo débil, un cuerpo corruptible, con el pecado morando en él, sino que será limpio, es decir, de esa vieja naturaleza en la cual se encontraba, de la carne de pecado, dice el apóstol Pablo, que ahora está en nosotros, que somos los creyentes. Es decir, un cuerpo de esplendor, un cuerpo de gloria, se ha de manifestar. Y nosotros nos hemos de maravillar cuando los que durmieron se levanten y nosotros podamos estar con ellos. Será un gozo eterno. Gloria a Dios. Señor, por eso es que dice que tenemos que gemir, porque será un cuerpo totalmente santo para siempre. El que está consciente del cuerpo de muerte, de la vieja naturaleza, de las obras de la carne, que batallan contra el alma, como dice el apóstol Pablo, la única opción que tiene es gemir, porque no queremos que esa carne en cualquier momento se levante. Pero el que no gime es porque está contento con la carne, Con ¿verdad? este cuerpo de muerte. Con el pecado, en el fondo. Y yo quiero también anotar, Mauricio, Pastor Gabriel y mi hermana Belkis, que la Biblia también habla de clases de cuerpos. Y yo quiero que leamos 1 Corintios 15, dice en el versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Mira cómo aquí la teoría de la evolución se cae totalmente, son diferentes, el Señor nos hizo diferentes a los animales. Y mira cómo el Señor habla de estas clases de cuerpos diferenciándolos, y en cuanto a los seres humanos, a nosotros, allí dice que nosotros traemos un cuerpo terrenal que es diferente a los que tienen el cuerpo celestial. Cuando se habla del cuerpo celestial, se está hablando del cuerpo de los ángeles, al cuerpo que ahora tiene Jesucristo, que tiene el Padre también porque tiene cuerpo, ¿verdad? Y se está refiriendo a la parte física, pero la física caída, al cuerpo terrenal. Porque si ustedes leen más adelante en 1 Corintios 15, el versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Sabemos que Adán no tenía un cuerpo corruptible porque su cuerpo no era mortal hasta que pecó. Cuando pecó entró la muerte, entró la corrupción, entró obviamente toda la enfermedad, la inmundicia. Y nosotros traemos esa imagen del terrenal, la imagen caída, la imagen corruptible de Adán. Somos raza adámica. Dice el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Pablo está hablando de, como les decía, el cuerpo terrenal corruptible, que al ser sembrado y al salir como ese grano desnudo, va a ser un grano desnudo, un cuerpo, cuando resuciten los muertos en Cristo, un cuerpo celestial. Traerán la imagen del celestial, es decir, la imagen del segundo Adán, que es Cristo. Traerán, y nosotros también cuando estamos transformados, la imagen del Señor Jesús en su cuerpo de gloria. Por eso dice que traeremos un cuerpo a semejanza de la gloria de Él. Miren cómo dice que Adán, como dice la Escritura, porque cuando habla de la corrupción se está refiriendo al cuerpo adámico, es un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado, un cuerpo de debilidad, de humillación, como decías hace un rato, Mauricio. Pero Pablo dice que todo esto pasará, porque esto corruptible va a resucitar en un cuerpo incorruptible. El cuerpo de deshonra que tenemos ahora, mira cómo comentamos ahorita que las personas, los hijos de Dios, que ahora han apostatado de la fe, creen que este cuerpo es un cuerpo que hay que honrar, que hay que brillar, que hay que arreglar, ¿verdad? Que hay que hacerle cirugía, etcétera. Pero la Biblia claramente dice que es un cuerpo de humillación, un cuerpo de deshonra. Dice la palabra que es un cuerpo débil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se enferma, porque envejece, porque finalmente muere. Es un cuerpo que se cansa, es un cuerpo que se debilita. Pero dice la Escritura que saldrá un cuerpo poderoso, un cuerpo que nunca se cansará, nunca se enfermará, nunca morirá, nunca se fatigará.
y se va a cumplir la palabra en el momento en que los muertos en Cristo resuciten y sean transformados como nosotros lo vamos a hacer. Se va a cumplir la palabra de Isaías 40. Yo creo que leamos, de pronto muchas veces leemos este pasaje y no lo asociamos con la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Dice Isaías 40, versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Ve cómo habla de los jóvenes, los muchachos que se asumen que no deberían cansarse? Pues está hablando del cuerpo adámico. Pero los que esperan a Jehová, dice el versículo 31, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El profeta Isaías está hablando de los cuerpos resucitados y está hablando de cuerpos resucitados y glorificados. Y mira con el versículo 28, está hablando del Señor, dice que Él es eterno, nosotros tendremos un cuerpo eterno. Gloria a Dios. Ustedes comparan el versículo 28 con el 31 y hay una relación. El Señor es eterno, el Señor no desfallece, el Señor no se fatiga. Y el 31 dice que si nosotros, los que esperamos a Jehová, aleluya, Dios, los que estamos esperando el arrebatamiento, esperando la promesa bienaventurada, dice que no nos vamos a fatigar. Pero mira como dice, levantaremos alas como las águilas. ¿Por qué? Porque vamos a volar. Cuando los muertos resuciten, se han transformado en nosotros también, vamos a volar como las águilas, refiriéndose al evento del arrebatamiento. No nos cansaremos, no nos fatigaremos, correremos, iremos de aquí a allá predicando en el milenio. Aleluya. Sirviéndole al Rey. Sirviéndole al Rey. No necesitaremos carro, ni avión, ni jet, pastor. Amén. Ahora los apóstoles dicen que se necesita. Marco Luis dijo que su hijo, cuando estaba pequeño, decía, yo quiero un jet, un avión privado. Y él dijo, pero ¿tú para qué quieres eso? No, porque yo quiero ir a predicar la palabra. Y el impío, ¿verdad? Le salió a decir en una prédica. Y yo le dije, sí, bien, mi hijo. Y todos los días yo lo animo para que consiga el jet. Inmundicia, pastor. Amén. Amén. Inmundicia. El Señor no necesita jet para predicar. El Señor caminaba, pastor. Caminaba. Sus pies hermosos son los pies de los que llevan el evangelio de Cristo. Aleluya. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, así como Felipe fue arrebatado en plena Soto. Nosotros vamos a ir de un lugar a otro y nos apareceremos y allí predicaremos. En ese momento tendremos que ir a otra parte de la tierra y allá estaremos. Gloria no al nos Señor. cansaremos, no fatigaremos. Gloria al Señor. Así es, hermana Yolanda. Y yo quiero agregar, mira lo que dice 1 Corintios 15 en el versículo 44, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí el cuerpo natural del que habla la Biblia Reina Valera, cuando dice cuerpo animal, se está refiriendo a este cuerpo de muerte, el cuerpo que va a la tumba, el que se pudre, el que se corrompe, amén. Pero dice que los muertos en Cristo van a resucitar en un cuerpo espiritual. Y no es como muchos creen, que es un cuerpo que es de aire, no. La palabra nos dice que vamos a resucitar en cuerpo, el que murió en Cristo va a resucitar en un cuerpo tangible, y nosotros que seamos arrebatados, también tendremos ese cuerpo. El cuerpo que va a ser transformado no es como una una bombita de jabón. No, va a ser un cuerpo que va a tener carne y hueso. Va a ser a la semejanza del cuerpo de Cristo. Va a tener una estructura molecular diferente, poderosa, como dice la hermana Yolanda. No nos vamos a cansar ni nos vamos a fatigar y vamos a ir de un lado a otro. Así como lo hizo el Señor cuando se presentó ante sus discípulos. Miren lo que dice Lucas 24, en el versículo 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Mira cómo el Señor dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y mira lo que está diciendo el Señor ahí. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Ahí claramente vemos que el Señor Jesucristo se presentó ante sus discípulos después de resucitar. No dice que le abrieron la puerta, el Señor se presentó ante ellos con un cuerpo como con un cuerpo tangible. El Señor les dijo, yo mismo soy, palpad, ven a tocar para que veas que yo no soy un espíritu, porque tengo carne y tengo huesos.
Eso quiere decir que el cuerpo que nosotros vamos a tener va a ser así. El Señor no habló de tener sangre, amén. El cuerpo del Señor no tenía sangre, sino carne y hueso. El resucitado. Amén, el cuerpo resucitado, el mismo, porque nosotros vamos a resucitar con un cuerpo a la semejanza de Cristo. Amén. Así que no vamos a andar ahí como flotando, como dice la hermana Yolanda. Vamos a tener un cuerpo que no se va a cansar porque le vamos a servir al Señor todo el tiempo y vamos a estar de un lugar a otro, gozándonos en la obra del Rey. Aleluya. Y Tremendo gozo, ¿ah? Por supuesto, porque la implicación de tener un cuerpo a semejanza de Cristo es un cuerpo poderoso, glorioso, santo, eterno, Incorruptible. no va a depender de comida ni bebida, jamás tendrá hambre ni sed, no se va a cansar, no se va a enfermar, no va a morir. Por eso es el tiempo de gemir. Amén. Para ser revestidos de este cuerpo glorioso, este Gloria a cuerpo Dios. poderoso. Vamos a seguir hablando de este glorioso cuerpo que el Señor va a dar al regresar. Estamos de regreso en preparándonos para la venida del Rey y vamos a cerrar este programa, Pastor Gabriel, respondiendo una pregunta. Se está predicando en las iglesias acerca de este cuerpo resucitado en poder y gloria. No, Mauricio, no se está predicando en las iglesias sobre esto. La iglesia está predicando sobre apostasía, está predicando sobre la materialidad, de la prosperidad. No está preocupada por este cuerpo resucitado, porque este cuerpo resucitado es una de las promesas y de las cosas poderosas que el Señor va a hacer en el Hijo de Dios, aquel que practica santidad, aquel que tiene arrepentimiento genuino. Pero yo quiero convocar aquí a los pastores que están viendo este programa. Yo quiero decirles que ese espíritu que ha puesto el Señor a la Iglesia Santa del final de los tiempos es un espíritu para hablar del arrebatamiento y para hablar de la resurrección. El apóstol Pablo era bien claro cuando hablaba del arrebatamiento de la iglesia y de los que habían dormido en Cristo Jesús. Yo quiero decirles en esta hora que el espíritu de vanidad, el espíritu de vanagloria, el espíritu de hacerle culto al cuerpo, este cuerpo de debilidad, en vez de estar haciéndole culto, en vez de estar yendo a los gimnasios, en vez de hacer asidos de ellos, en vez de estar sacando músculos, estar apiñados, eso produce una tristeza en el corazón del Señor, por cuando no están cumpliendo la misión que el Señor les ha puesto. Tenemos que hablar no tanto de este cuerpo de debilidad, de este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo, y que nosotros no volvamos ídolos este cuerpo de muerte, sino que nosotros le estemos hablando a nuestros feligreses del cuerpo resucitado, del cuerpo glorioso, del cuerpo maravilloso que tuvo y que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa grande dentro del Evangelio. La resurrección es el centro, es la columna, es la esencia. Es decir, la resurrección es el poder y la gloria del Evangelio que trajo Jesucristo para eternidad, para entrar a la Nueva Jerusalén, aquí en esta tierra. Y parece ser que se le ha olvidado a la iglesia de predicar sobre este cuerpo resucitado. Y es bueno a los pastores que nos ven en este programa que regresen a la senda antigua, que regresen a predicar sobre los elementos esenciales del Evangelio de Jesucristo, las cosas que son importantes, no las cosas corruptibles, no las cosas efímeras. Este es un cuerpo de 60, de 70, 80 años. Pero el cuerpo que nosotros vamos a tener es un cuerpo eterno, un cuerpo de gloria. La gloria del Señor manifiesta en los hombres. No seremos más hijos de Adán, seremos hijos del Cristo vivo. Y bien dice usted, Pastor Gabriel, que la resurrección es el centro del Evangelio, porque implica la eternidad con el Señor, con un cuerpo que ya no va a pecar en contra suya. Por eso dice en su palabra que es necesario que este cuerpo corruptible se vista en corrupción. Y es el tiempo de predicar de las verdaderas promesas del Señor, el cuerpo transformado que el Señor nos va a dar cuando suene la trompeta
los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibir en las nubes al Señor. Eso ha sido todo por hoy. Recuerda mantener tu lámpara encendida hoy más que antes, porque hay una promesa: se te dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, un cuerpo santo y eterno. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto.